Bueno, como de costumbre, tenemos siempre una reflexión en esta mañana. Amén. En este día queremos también compartir esta pequeña reflexión que nos habla sobre la importancia del control de nuestras palabras, más que todo el control de lo que decimos, lo que hablamos de nuestra boca, aprendiendo a no hablar por hablar, ni tampoco a pedir por pedir. En Mateo capítulo 6, nuestro Dios Yeshua también nos habla, aparte de que debemos pedirle al Eterno y orar al Eterno de una manera especial para que Él supla nuestras necesidades, va enseñando una serie de principios que tienen que ver también con el hablar, el declarar, el pedir. Dice, ¿quién de vosotros, por mucho que se afane, podrá añadir a su alma una hora más de vida? Y por el vestido, ¿por qué ponéis tanto afán en ello? Considerad atentamente cómo crecen los lirios del campo. No trabajan con fatiga ni se hacen de ropas hilando. Dice, mas os digo que ni a un Salomón, Shlomo, cuando estaba en el máximo de su esplendor, se vistió así como uno de ellos. Y si es así como el Eterno viste a la hierba del campo que hoy está en pie y mañana se seca y es echada en el horno de fuego, no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe. Por tanto, no os angustiéis el alma diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos. Porque los gentiles, escucha esto, los gentiles son los que buscan estas cosas, dedican su vida, mire esto, dedican su vida detrás de todas estas cosas. Pero vuestro Padre que está en los cielos sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Interesante. Porque los gentiles dedican su vida detrás de todas estas cosas, pero vuestro Padre que está en los cielos sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y que dice nuestro Dios Yeshua, más buscad primeramente el reino del Eterno y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, no estéis ansiosos por el día de mañana, porque el mañana traerá consigo sus propios problemas. Suficiente para vosotros es la fatiga de cada día. Dice, ¿quién podrá añadir a su alma siquiera una hora más de vida? Decía en estos días mi esposa, ojalá pudiera tener yo 62 para jubilarme directo. Pero, como dice el Ribi, ¿quién puede añadir por más que quiera, por más que declare, por más que pida, por más que anhele, por más que desee? Si no es que Dios todo lo hace en su tiempo. Dentro de mi generación tenemos un grupo de los que nos graduamos del colegio y allí participamos. Y constantemente vemos cómo los de nuestra edad o la gente que es contemporánea con nosotros, muchos pues están lastimosamente partiendo, muriendo, y muchos de ellos apostaron también a la jubilación. Un amigo que recientemente también se había jubilado de la zona del canal, también apenas estaba gozando de una buena jubilación y también así de pronto se enfermó y se fue. Otro también que estaba en el canal, también joven, casi a nuestra edad, y también en el grupo había partido, que se había ido. Meditando sobre esto, dice definitivamente que nadie puede añadir ni siquiera un minuto de vida, ni siquiera una hora. Y la realidad es que muchas personas planifican para el futuro sin realmente tomar en cuenta las prioridades de la vida. Y eso es lo que enseña precisamente la parashá anterior, donde hay un evento interesante que se da en esta parashá, y es el hecho de que tanto Rubén como Gad en un momento dado determinan quedarse del otro lado del Jordán, ya que como Rubén era el primogénito, tenía doble herencia y había adquirido la herencia de su padre más la herencia de los ganados que habían conquistado en la tierra, y como tenían tantos, su vista increíble se centró en la cantidad de bienes que tenía, y va donde Moisés, donde Moshe, y le dice, nosotros nos vamos a quedar de este lado del Jordán porque tenemos mucho ganado, tenemos muchos bienes y queremos construir graneros y queremos construir casas y queremos construir establos, y también para nuestros hijos, a los hijos los deja de último. Y interesante como Moshe le llama la atención y dice, ¿cómo van a ustedes ahora simplemente a preocuparse por sus bienes? ¿Qué pasa con sus hermanos? La tierra de sus hermanos. ¿Qué pasa con la herencia de ellos también? ¿Queréis también hacer enojar al Eterno? Vas a venir acá también a ayudar a tus hermanos. Y interesante esto porque en la historia de Israel encontramos siempre ese mismo problema, de que hoy en día precisamente los hermanos del pueblo de Israel que viven fuera de Israel están pensando nada más en sus grandes riquezas que tienen y se han olvidado también de la herencia de sus hermanos, que están peleando con sus enemigos para poder conseguirlo. Y Moshe le corrige las prioridades y le dice, primero edifiquen para sus hijos, luego edifiquen sus casas y edifiquen para su ganado. Y es interesante porque en nuestra generación hemos perdido las prioridades de la vida. Lastimosamente la gente vive más para el trabajo, para la riqueza, para hacer dinero, y los buscadores de dinero al final todo lo que
que logran obtener a costa de su salud, luego tienen que invertirlo para poder recuperar su propia salud. Y es lo que hemos visto en nuestros amigos que han partido lastimosamente. De tanto esfuerzo que hicieron para llegar a una jubilación, tuvieron que entonces ese mismo dinero desviarlo para poder entonces ahora tener salud. Y al final no pudieron disfrutar de su jubilación. Hay tiempo para rezar y hay un tiempo para actuar. Nosotros tenemos que aprender a saber cuándo tenemos que tomar tiempo para estar con el Eterno, pedirle apropiadamente y pedirle las cosas que realmente necesitamos y actuar en base a las prioridades de la vida. Cuando uno llega a una cierta edad se da cuenta de que las prioridades cambian. Los jóvenes, cuando estamos jóvenes, nuestras prioridades son el trabajo, los recursos económicos, son los bienes materiales, los títulos y tantas cosas. Cuando llegamos a cierta edad nos damos cuenta de que la vida realmente no son las cosas materiales, tienen otros valores más importantes. Yo puedo testificar de eso y mi esposa no me deja mentir. Uno cuando tiene cierta edad y ve oportunidades dice, ¿sabe qué? Yo me voy para Estados Unidos, voy a vivir en Estados Unidos, voy a tener un buen salario, voy a tener recursos, voy a construir un futuro para mi familia, y se aleja de su familia pensando de que en otro lugar puede entonces conseguir todo lo que necesita para satisfacer su familia a costa de su salud, a costa de tener que trabajar 2 veces, a costa de la distancia del trabajo, del esfuerzo, de la distancia de un país y otro, pensando que esas son las prioridades. Y uno cuando se sienta a meditar, cuando, como dice, tiempo para rezar y tiempo para actuar, cuando se sienta a orar apropiadamente, como hizo Moche, y entiende cuáles son las prioridades de la vida, entonces corrige el rumbo y se da cuenta de que si lo puedo hacer fuera de mi país, ¿por qué no lo puedo hacer dentro de mi país, con mi propia familia? Y entonces uno determina, ¿sabe qué? Estoy actuando mal. Y eso hizo Rubén también. ¿Sabe lo que hizo Rubén y Gad? Estuvieron 7 años fuera de su casa, y por estar preocupados nada más en sus bienes materiales, fueron las primeras naciones que fueron destruidas. Donde está la moraleja de este evento histórico, porque es una realidad histórica, en que cuando nos preocupamos por las cosas materiales, lo perdemos todo. Perdemos nuestra vida, perdemos nuestra casa y perdemos nuestros hijos. Esa es la sociedad que vivimos hoy. ¿Cuántos jóvenes no se quitan la vida unos con otros? ¿Dónde están los padres? ¿Dónde están sus prioridades? Se da cuenta que sus prioridades no son sus hijos. Es exactamente lo que enseñó la parashá que vimos el sábado pasado. Su prioridad es hacer riqueza, el trabajo, título, fama, placer, dinero. Y si hay una generación donde hay cantidad de dinero exorbitante, es la nuestra. En las generaciones anteriores se hablaba de millones, en esta generación se habla de billones de dólares. Increíble. Sin embargo, a pesar de que tenemos más recursos, no tenemos más tiempo, no tenemos mejores familias, no tenemos mejor calidad de vida, porque nuestras prioridades no son apropiadas. Y peor aún, porque cuando pedimos mal, pedimos para gastar en nuestros deleites y placer, como dice Santiago. Por eso hay tiempo para rezar y rezar apropiadamente. El Rebbe lo enseña en el capítulo 6, cómo debemos rezar. Pero también hay tiempo para actuar, para corregir cuando las cosas no andan por el camino apropiado. Y esto es lo que debemos nosotros aprender, a priorizar las cosas en la vida y a enseñar a nuestros hijos las verdaderas prioridades de la vida. Así que debemos tener cuidado con lo que pedimos, porque muchas veces lo que pedimos podemos obtenerlo. Como el joven que, a pesar de que el rabino lo estaba aconsejando de que ¿quién te dijo que esa muchacha es buena para ti? Pero él insistía y quería tener a esa muchacha porque tenía recursos, era de buena familia. Al final logró lo que pidió, pero cuando nuevamente se encontró con el rabino, al quien menospreció como un anciano que nada más que se dedica a su libro y no a darme consejo, cuando regresó nuevamente a orar, el anciano lo encontró clamando y diciendo, o te la llevas a ella o me llevas a mí. Dice, ahí está, cuidado con lo que pedimos. Y el Rebbe nos enseña que pedimos nosotros mal. Dice, lo acabamos de leer, cuando él dice, porque los gentiles dedican su vida detrás de todas esas cosas, pero vuestro Padre que está en los cielos sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Mas buscad primeramente el reino del Eterno y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué es el reino de Dios? Esa es la pregunta. ¿Por qué debemos buscar? ¿Qué es lo que debemos buscar? Y aquí está el davar. Nosotros buscamos el sistema que nos han enseñado desde joven, el sistema del mundo, de lo material, de los recursos, de la casa, del vestido, tener fama, fortuna y todo lo demás. Pero olvidamos lo más importante, que es edificar nuestras propias vidas y también edificar a nuestra familia. Es formar nuestro carácter, formarnos a nosotros primeros. Y es lo que el Eterno viene a enseñarnos, de que nosotros debemos primero formarnos a nosotros mismos, formar a nuestra familia. Debemos aprender entonces a saber pedirle al Eterno, saber rezar y a pedir que Él
nos dé las cosas que realmente necesitamos. Dicen los sabios, para tomar buenas decisiones primero debemos usar la boca y ver con cada uno de nuestros ojos las dos caras de la moneda, escuchar con nuestros dos oídos diferentes opiniones y argumentos y consejos, y siempre estar olfateando con tus dos orificios nasales cuáles pueden ser el mejor camino, medir o palpar las acciones que realizamos con nuestras manos cada día y ver qué resultará si caminas con tus pies ya sea a la izquierda o a la derecha. Respecto a nuestras ideas, es bueno ser a veces humilde para aceptar el consejo y mantenernos en el camino firme, correcto que Dios ha establecido para nosotros. La persona terca de corazón no hallará el bien, y el que es ligero con sus palabras caerá en el mal. Así que debemos nosotros mantenernos siempre aprovechando el tiempo, porque los días son malos, y sobre todo aprender a priorizar en la vida. Hay una cosa que me llama la atención, y es el hecho de que Jacob, también un modelo, muestra de que cuando él salió de su casa se fue huyendo de su hermano. ¿Cuánto tiempo estuvo fuera de su casa? 14 años trabajando, haciendo riqueza, recursos. También se preocupó por tratar de salir adelante en la vida. Y vemos que le pidió al Eterno que lo bendijera. El Eterno lo bendijo. Y él le promete también al Eterno darle de lo que el Eterno le diera. Pero su prioridad fue tener también recursos. 14 años. Perdió a su padre, perdió a su madre, no los pudo ver, pero le quedó su hermano. Y aquí está el davar importante. Cuando desaparecen nuestros padres, solo quedan nuestros hermanos. Cuando desaparecen nuestras amistades, solo quedan nuestros hermanos. Cuando otro nos abandona, solamente quedan nuestros hermanos. Y este es el principio importante. Se reconcilió con su hermano y aprendió que también su hermano era importante y era una prioridad en su vida, y dejó de pelear con su hermano. Este principio es para Israel. Israel sigue peleando con su hermano, sigue peleando con Yeshua, sigue peleando con el Mesías. Por eso que el Mesías lo dice claramente: no me veréis más hasta que diga Barú Abba Bechen Adonai. Bendito el que viene. ¿Quién? Mi hermano, porque Yeshua también es hijo de Israel. Y hasta que Israel no diga Barú Abba Bechen Adonai, el Mesías pues no vendrá a traer verdaderamente paz, sino justicia y juicio sobre la tierra. Por eso fuera más fácil que corrigieran sus prioridades hoy y regresaran como Dios lo ha establecido, para que el trago no sea tan amargo. Pero si no lo hacen, el antisemitismo ya comenzó a caminar y va a ser amargo como ya fue anteriormente. ¿Y qué debemos hacer nosotros, o qué aprendemos nosotros de los patriarcas, de las lecciones que hemos compartido en esta mañana? Y es que debemos aprender, amado, que es una bendición tenerle a usted aquí. Es una bendición cada uno de ustedes que hace el esfuerzo de estar aquí. Benditos los que vienen en el nombre del Eterno. Mis hermanos, a los cuales abrazo, para que edifiquemos juntos nuestras vidas y para que pongamos nuestras prioridades, nuestras familias primero. Busquemos el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Como le dije, el davar es claro. Nuestra prioridad debe ser nuestra familia, deben ser nuestros hijos, debe ser nuestra casa, para que el Eterno reine. Al grado que el Eterno en una parashá dice que pongan su nombre y lo escriban con tinta y pónganlo en agua cuando hay disputa familiar. Si es necesario que mi nombre sea borrado, pero que haya paz en el hogar. Ese es mi deseo y ese es mi anhelo. Y es lo que enseña el principio de la Torá. Dios se anula aún a sí mismo, porque Dios espera que nosotros nos amemos unos a otros, y Él sale de la escena si es necesario para que nosotros podamos reconciliarnos como hizo Jacob con su hermano, y que algún día Israel pueda reconciliarse también con nuestro Rabbi Yeshua, y que nosotros aprendamos también a bendecir a los que se unen cada día a nosotros y que Dios nos ha puesto como nuestros hermanos, porque ese es el verdadero reino de Dios. Nuestra familia, la familia de Dios, nuestros hogares, nuestros hijos. Cuando buscamos esos principios y ponemos esas prioridades, todas las demás cosas son añadidas. Ese es buscar el reino de Dios y su justicia. Que el Eterno les bendiga en esta mañana, amado, y que busquemos el reino de Dios, la familia de Dios, nuestros hermanos, y todas las demás cosas vendrán por añadiduría. Barú Abba Bechen Adonai. Benito mis hermanos, mis hermanas que vienen en el nombre del Eterno. Shavuot Tov, Shavuot Tov.